Hola grupo, les doy la bienvenida al último tema del curso que es el teorema de Gauss, también llamado el teorema de la divergencia. Para tratar este tema, primero quiero que veamos en GeoGebra una superficie. Aquí tengo una superficie cerrada. Este teorema de la divergencia o de Gauss solamente funciona para superficies cerradas, porque nos definen un volumen. Entonces, por ejemplo, esta esfera la tengo aquí en dos secciones, pero pueden darse cuenta que es una superficie cerrada y como tal, pues nos va a definir un volumen. Bien, ¿qué es lo que sucede con esta esfera? Bueno, esta esfera va a ser una superficie S, pero que la voy a dividir en esas dos secciones que ustedes ven. Entonces, vamos a ver el desarrollo de este teorema. Bien, vamos a ver de qué trata el teorema de Gauss. A la superficie en cian le voy a llamar S2 y a la superficie en color rojo le voy a llamar S1. Si tengo, por ejemplo, un campo vectorial que atraviesa esta superficie, pues ya hemos visto que podemos calcular su flujo. Entonces voy a decir que el campo vectorial F, que depende de X, Y, Z, tiene como componentes P en I más Q en J más R en K. Cada una de estas funciones pues también dependen de X, Y y Z. Entonces, voy a hacer el siguiente desarrollo. Voy a decir que S2 tiene como ecuación vectorial a X2, que depende de Y y Z, en I más Y en J más Z en K. Y S1 pues tiene como parametrización a X1 de YZ en I más Y en J más Z en K. Entonces, estas son las dos ecuaciones vectoriales de la superficie. Es más, les voy a cambiar nombre para evitar confundir con la superficie, con las superficies, las ecuaciones vectoriales. Aquí voy a poner R2. Esta es la superficie 2. Y esta es la superficie 1, que la vamos a denotar como R1. Las dos dependen de Y y Z. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, como les comenté, el flujo del campo vectorial F sobre esta superficie, pues lo podemos calcular como la integral en la superficie. S es la superficie completa, tanto de la parte roja como la de la parte cian, de F punto diferencial de superficie. Entonces, lo que voy a hacer es desarrollar esta integral y vamos a ver a dónde llegamos. Entonces, voy a sustituir aquí el campo vectorial F por sus componentes P en I, Q en J y R en K. Punto diferencial de superficie. Ahora, tanto el producto punto como la integral son lineales, entonces puedo separarlo de esta forma. La doble integral de PI punto diferencial de superficie más la doble integral de S Q en J punto diferencial de superficie más la doble integral de S R en K punto diferencial de superficie. Entonces, tengo tres integrales. Solamente me voy a centrar
en esta, porque el desarrollo para las otras dos es exactamente el mismo, solamente vamos a cambiar la parametrización de la superficie. Esta la tienen en las lecturas, el documento PDF de las lecturas, desarrollado de la misma forma en la que voy a desarrollar la componente en P. Entonces, si ustedes quieren tener la demostración completa o el resultado, la conclusión completa de este teorema de Gauss, entonces pueden desarrollar con los pasos de este video y de la lectura lo que sería la componente Q. Bueno, entonces me voy a centrar única y exclusivamente en la que tenemos aquí. Entonces solamente le voy a llamar el flujo 1 al flujo de la componente en I, la función P del campo vectorial F. Bien, con base en esto, puedo reescribir la diferencial de superficie como n punto diferencial de y, diferencial de z. ¿Por qué utilizo diferencial de y, diferencial de z? Pues porque son los parámetros con los que definí las ecuaciones de las dos secciones de la superficie. Entonces, recordemos que las ecuaciones son estas. ¿Qué sucede cuando yo calculo el flujo sobre dos secciones de una misma superficie? Pues para calcularlo de manera completa tendría que realizar dos integrales. La integral sobre S2 de esta forma, en el vector normal N2, aquí voy a denotar al vector normal 2, que es normal a la superficie 2. Aquí le corrijo un pequeño error, esta es la superficie 2 y voy a utilizar el mismo color aquí. Este y este van a quedar en color 100, entonces este es sobre S2 y por lo tanto debo usar el vector normal 2 más la doble integral de P en I punto el vector normal diferencial de Y diferencial de Z, y aquí debo integrar sobre la superficie NS1 con vector normal N1. Entonces, como son dos secciones de la superficie, pues tengo que hacer una integral para S2 y otra integral para N1. Bien, ahora veamos qué es lo que sucede con los vectores normales. Pues aquí tengo nuevamente la superficie, entonces voy a calcular un vector normal a la superficie 2. Voy a decir que el vector normal 2 es el vector 3, 2, 1. Voy a hacerlo más grande. 5, 6, 7. Voy a decir que ese es el vector normal. Entonces, ustedes observen que efectivamente es perpendicular a la superficie. Es uno de los vectores normales a la superficie en color cian. Bien. Ahora, pero para la otra superficie, lo que voy a hacer es esto. A N1 lo voy a definir como N2, pero con signo negativo. Y entonces vean que también es un vector perpendicular a la superficie, es un vector normal a la superficie. De esta forma, tengo que la relación entre los vectores normales N1 y N2 es que uno es el negativo del otro. Entonces, puedo tomar ventaja de eso. Regresemos a la integral. Pues entonces resulta, como acabamos de ver, que este vector normal lo puedo definir como menos N2. Tomando en cuenta eso, me va a ayudar bastante a simplificar los cálculos. Al momento de hacer esa sustitución de N1 por menos N2, pues resulta que estoy haciendo el producto punto para
esta integral de superficie, este par de integrales de superficie con el mismo vector normal. La única diferencia pues es que por las propiedades otra vez de linealidad, pues resulta que este signo negativo puede salir de la integral. Y entonces me quedaría de esta forma. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Una vez que ya tenemos el vector normal que vamos a utilizar, pues entonces voy a evaluar el campo y vamos a tomar en cuenta el vector normal. Entonces, aquí voy a dejar de representar nada más por conveniencia a la función en y como x2 y solamente le voy a llamar x. Para evitar los problemas que podemos acarrear con ese subíndice, más que nada de escritura. Entonces voy a calcular las parciales. La parcial de R2 respecto de Y, pues es la parcial de X en Y, en Y. Ahí la utilidad es solamente utilizar el X y no X2, más la parcial de Y en J, que es 1, y la otra se queda como 0. Si ahora calculo la parcial de R2 respecto de Z, pues voy a obtener X en Z, en Y, 0 y K. Entonces voy a hacer el producto cruz de estas dos derivadas parciales. Entonces el vector normal sería igual a lo siguiente. La componente en Y, pues es 1. La componente en J es menos la parcial de X en Y. La componente en K es menos la parcial de X en Z en K. Este sería mi vector normal. Vean qué es lo que sucede cuando aplico el producto punto con el campo, con la componente de P del campo. Si realizo entonces el producto P en I punto el vector normal, que en este caso es el normal 2, como habíamos comentado mediante la geometría de cómo se encuentra la superficie, pues entonces tendría que es el producto punto de P en I punto I menos XY en J menos XZ en K. Entonces hago el producto punto y solamente me queda P. De esta forma puedo simplificar más estas dos integrales. Entonces el producto punto se convirtió en P. Aquí puse explícitamente de XYZ, porque recuerden que todavía debemos evaluar la función en la superficie. Entonces, recuerden que las ecuaciones vectoriales de la superficie son estas. De tal forma que cuando evalúo R2 en P y R1 en P para las respectivas integrales, obtendría esto. En el cual pues podemos ver que las dos funciones ya están evaluadas. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a recuperar la forma original de la integral, es decir, recordemos que es una esfera completa. Aquí tengo la esfera completa dividida en dos secciones, pero ahora ya la puedo considerar en lugar de una parte, una sección y una segunda sección, pues la voy a considerar en una sola para que pueda unir esta integral. Tomando en cuenta esto, pues entonces tendría la doble integral sobre la superficie de P evaluado en x2, y, z, menos la misma función P evaluada en x1, y, z, diferencial de y, diferencial de z. Lo que quiero que analicemos pues es el integrando. Dense cuenta que es una función P evaluada en x2 menos la misma función evaluada en x1. Pues ese es el proceso que hacemos cuando resolvemos una integral definida.
la evaluamos en el límite superior y le restamos el límite inferior, de tal forma que esta integral la puedo reescribir de esta manera. Entonces tendría la integral de superficie de p de x, y, z evaluada desde x1 hasta x2, diferencial de y, diferencial de z. Bueno, entonces aquí tengo una integral ya resuelta que tiene como límites superior x2 y x1. Recordemos que estas dos funciones dependen de y y z, es decir, x2 es la parte superior de la esfera en color cian y que depende de y y z, y x1 también es una función que depende de y y z. Bueno, como integrando tiene que evaluarse desde x1 a x2, eso quiere decir que viene de una integral en x, es decir, esta ya es la función antiderivada, p mayúscula, ya es la función antiderivada. Como tengo múltiples variables x, y, z, quiere decir que puedo derivar p y colocar una integral dentro de la integral de superficie, es decir, puedo tomar la integral de superficie de la integral de x1 a x2 que dependen de y y z, de la parcial de p respecto de x, diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z. De acuerdo a lo que vimos en integral triple, pues resulta que f1 sería, estas me representan la integral triple de la parcial de p respecto de x y estas me representan la diferencial de volumen. Entonces, recordemos que esta f1 pues viene de la integral de superficie de p en i punto diferencial de superficie. Si aplico este mismo proceso para las componentes q y r del campo vectorial f, voy a obtener lo siguiente. Recordemos que el flujo, aquí le llamé como f, es la integral de superficie de p en i más punto diferencial de superficie más lo mismo pero para q en j más lo mismo pero para r en k. Entonces este primer término lo puedo sustituir por esta integral triple, que sería la triple integral de la parcial de p respecto de x, diferencial de volumen. Si hago exactamente lo mismo para las otras dos, les recuerdo que para la componente en R se encuentra en las lecturas, la componente en Q, pues les invito a que ustedes traten de encontrarla. Vendría siendo la triple integral de la parcial de Q pues respecto de Y, diferencial de volumen, más la triple integral de la parcial de R respecto de Z, diferencial de volumen. Y entonces encontramos lo que es el teorema de la divergencia o de Gauss, que me dice la doble integral de superficie S de f punto diferencial de superficie, pues es igual a la triple integral. Si yo sumo este, pues tendría la divergencia. La triple integral de la divergencia de f, diferencial de volumen. Es por ello que se requiere una superficie cerrada, porque la superficie cerrada me define un volumen y pues ese volumen lo puedo integrar mediante la diferencial de volumen. Entonces, este que es el teorema de Gauss, nos ayuda
a definir el flujo a través de una superficie cerrada mediante una integral triple.